Buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo. Vamos hoy a comenzar a seguir, a seguir estudiando este hermoso tema, acerca de la Biblia, un libro extraordinario. La semana pasada veíamos cómo ese libro extraordinario se podía estudiar sobre un método inductivo. Les decía, de observar, interpretar y aplicar. Hoy queremos podemos tener una sana interpretación. ¿Qué sugerencias hay para tener una sana interpretación? Yo me imagino que usted que me está escuchando ha tenido la experiencia de enseñarle a un grupo la palabra de la iglesia, enseñar la palabra de Dios a un grupo de la iglesia. Entonces, yo les diría que, por favor, si en el WhatsApp, o quiere escribirnos en el WhatsApp o en el ahí en el Facebook de la iglesia, usted pueda escribir donde Dios le ha bendecido, le ha dado esa oportunidad de usted poder servir en la iglesia, en un grupo, y si usted ha enseñado la palabra del Señor, ¿a qué grupo se la ha enseñado? Si quiere usted ir compartiendo, así que si quiere usted ir compartiendo, después vamos a leer sus comentarios, ¿ok? Sabe que por muchos años atrás la interpretación de la Biblia solamente fue dada en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, son expertos, solamente para los expertos. Decían que si la Biblia caía en manos algo del pueblo, algo malo podía tener. Más o menos por ¿qué será? 1000 años más o menos, no se dio esa oportunidad de que el pueblo pudiera interpretar la palabra de Dios. El temor era grande de que el pueblo, de que las personas pudieran interpretar la palabra de Dios. Por eso se la dejaban a los expertos solamente, ¿verdad? Se dio cuenta la Iglesia Católica que un gran error, cometiendo un gran error. Y allá por el año, por Vaticano II, mejor dicho, un concilio, ellos determinaron que era bueno también, que también la gente pudiera interpretar la palabra de Dios. Ahora, este temor no solamente ocurre en la Iglesia Católica, hermanos, ocurre también en la Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque interpretar la Biblia no es algo tan sencillo como lo podríamos ver. Se necesita tiempo, se necesita, como vamos a ver, la Santo Espíritu, en nuestra iluminación del Santo Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Se necesitan otras también para interpretar. El problema es que hemos visto también en la iglesia cristiana cómo ha crecido las herejías en muchas de ellas y cómo también sectas han salido de grupos cristianos. La idea es que entonces nosotros aprendamos a tener una sana interpretación. El tema de hoy, por eso el tema de hoy tiene que ver con esto, una sana interpretación. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder tener una sana interpretación? Vayamos primeramente a un texto bíblico. Este texto bíblico es un texto muy conocido, lo hemos estudiado ya. Segunda de Timoteo 2:15. Vea cómo dice la nueva versión
internacional. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuche bien, esto me gustó. Y que interpreta rectamente de verdad, la palabra de verdad. Me gustó mucho esto porque nos dice sobre la verdadera interpretación, cómo nosotros debemos de interpretar las escrituras. Esfuérzate, dice, esfuérzate, haz ese esfuerzo, ¿verdad? Para poderte presentar a Dios de una manera aprobada, no reprobada, no reprobado, sino aprobado, como ese obrero, como ese siervo fiel que no tiene de qué avergonzarse y que traza, dice Reina Valera, ¿verdad? Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bien lo saben, como ustedes bien lo saben, esa palabra trazar, interpretar, viene de aquellos surcos que se hacían, ¿verdad? Que se tenían que ir rectamente para poder hacer muy bien esa siembra. Entonces, debemos de tomar este consejo. Recuerde que la segunda carta de Timoteo, Pablo se le escribe a Timoteo ya como su testamento final. Es lo que Pablo va a escribir, lo último que Pablo va a escribir. Y es por eso que Timoteo debe poner toda la atención. Así que si Pablo tuviera algo que decirnos a nosotros, él hubiera muerto, antes de que él hubiera muerto, pues yo creo que usted también hubiera puesto toda la atención. Entonces, esforcémonos por presentarnos a Dios aprobado, como ese siervo, como ese obrero de nada de qué avergonzarse, que no tiene nada de qué avergonzarse. Escuche bien. Y interpreta la palabra correctamente, la palabra de verdad. La pregunta es si nosotros estamos interpretando la palabra de verdad, la palabra de Dios de una manera recta, de una manera sana, una buena interpretación. ¿Ok? ¿Sabe que para poder interpretar la palabra de Dios debemos de ver algunas actitudes, debemos de tener algunas actitudes correctas nosotros? Por ejemplo, leamos unas de las que están ahí. La sinceridad, el amor, la gratitud, el esmero, la disciplina, la dedicación y disciplina en su estudio. Dios nos dice a través de ella. La disposición de cambiar, aunque sea algo que a mí me duela, aunque sea algo que yo no quiero, ¿verdad? Y es la palabra reverencia, pues es la palabra inspirada por Dios. ¿Se da cuenta? Algunas actitudes correctas para la sana interpretación. Conmigo como en el, y tiene que ver conmigo como en el intérprete, tiene que ver con usted que usted va a interpretar las escrituras, que usted la va a querer enseñar, ok, entonces la humildad debe de estar presto ahí. La sinceridad, el amor, porque cuando no se enseña con amor, hay soberbia, entonces el amor debe de estar ahí, la gratitud, decirle al Señor, decirle al Señor, gracias
por dejarnos tu palabra, gracias por dejarnos tu palabra, pero también gracias por poder darme este privilegio de poder enseñar, de poder hacer esmero, palabra, el esmero, la dedicación, la disciplina en su estudio. ¿Sabe que hay gente que piensa que un estudio sale de la noche a la mañana? Y no, muchas veces no sale así. Aún los maestros de escuela dominical que enseñan a niños necesitan también hacer este ejercicio. Necesitan hacer el ejercicio de oír, interpretar y aplicar, observar, interpretar y aplicar. Sí, pastor, pero si son niños, no importa. El maestro debe de ir bien preparado. Por eso, dar un estudio o preparar una lección necesita el esmero, la dedicación y la disciplina. Pero que dice, vea también lo que dice, obediencia a lo que Dios nos dice a través de ella. Si la palabra de Dios solamente es para leerla, analizarla y no llevarla a la práctica, no sirvió de práctica, no sirvió de mucho. Disposición a cambiar. Cuando usted se da cuenta por medio de la palabra, usted está la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y usted se da cuenta de un pecado, si usted se da cuenta de una actitud que no está bien, es la hora de cambiar. Aunque eso a mí me duela, aunque no quiera, pero es la palabra de Dios la que nos está diciendo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. Reverencia a la palabra de Dios, no adoración. Reverencia a la palabra de Dios, pues Dios es el que nos las dejó. Dios es el que la inspiró por medio de su Santo Espíritu. Así que debemos de tener estas actitudes correctas. ¿Ok? ¿Por qué es necesaria la interpretación? Volvamos otra vez a esta diapositiva que puse la semana pasada. Recuerde, la escritura estuvo en el mundo bíblico, ¿verdad? En ese tiempo se escribió. El problema es que hay que traerla a mi mundo, al mundo actual, con lo que vivimos. Por eso es tan importante la interpretación de la escritura. Porque debemos de traer esa parte de la escritura a la actualidad, y la interpretación juega un paso muy importante. A esto también se le conoce como el puente hermenéutico, y si lo queremos ver el puente hermenéutico con un ejemplo, hay un libro muy bueno sobre educación que nos presenta este puente, ¿verdad? El puente hermenéutico. Ahí está el tiempo de la Biblia, están nuestros tiempos, y ahí está ese puente que debe de ser, ¿verdad? ¿Cómo me traigo los pactos? ¿Cómo me traigo el lenguaje, la cultura, las circunstancias, todo lo que estaba pasando, la época? ¿Cómo paso eso a mi tiempo? Y ahí, hermanos, en ese puente hermenéutico es donde mucha gente se pierde. Es donde mucha gente se está perdiendo, y debemos de tener mucho cuidado. Por eso muchos escritores hoy en día hablan, por ejemplo, el uso del Antiguo Testamento
Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento? A través del Nuevo Testamento. ¿Cómo interpreto el Antiguo Testamento ante los lentes, los ojos del Señor Jesucristo? Y es ahí, hermanos, donde debemos de tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo toda la responsabilidad de hacer un buen trabajo para que nuestra audiencia pueda entender la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo así claro, fácil. Dijo Job ahí en el libro de Job, ¿verdad? Él exclama y dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces muchas personas de Antiguo Testamento se quieren traer ese pasaje diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Amén, yo también sé que mi Redentor vive, Jesucristo es mi Redentor. Sí, puede ser, pero Job no estaba pensando en Jesucristo. Job estaba pensando en su pariente Redentor, aquel que cuando entra la persona en una pobreza y que tiene que vender sus terrenos, que tiene que vender alguna cuestión, el pariente redentor entra ahí para ayudar. Recuerden a Boaz con Noemí, ¿verdad? A Boaz con Noemí y Ruth, Boaz es el pariente redentor. Es cierto, yo puedo hacer una aplicación hoy en día que así como el pariente redentor ayudaba en un tiempo de dificultad, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, también nos puede ayudar a nosotros. Eso lo entendemos, pero eso es una aplicación de lo que es el pariente redentor. Entonces, muchas veces leemos textos y no los entendemos, pero queremos interpretarlo y la interpretación no es la correcta. Entonces, debemos como vamos a ver ahorita, tener algunas reglas, algunas sugerencias para una buena interpretación. ¿Cómo realizar una buena interpretación? Aquí comenzamos. Número 1. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Esto es espiritual, hermanos. Leer la Escritura es espiritual. Entonces, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, la cruz, antes de ascender a los cielos, dijo, os conviene que yo me vaya. Fuera el consolador no vendría. Y cuando Él a vosotros, y cuando Él venga, Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a enseñar todo lo que yo les he dicho. Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Obviamente esas palabras están dichas a sus discípulos, ¿verdad? Pero nosotros podemos apropiar eso y decir, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. También debemos de saber que el Espíritu Santo ilumina para entender las Escrituras. Hace muchos años atrás sacaron una doctrina que se llamaba la iluminación del Espíritu Santo. Algunos decían que no, otros decían que sí, pero lo importante de la iluminación del Espíritu Santo es lo siguiente.
Cuando uno está en contacto con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo. Por eso, cuando dice, no, la Escritura es muy clara, cuando dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Usted está llena, y cuando usted está llena del Espíritu Santo, usted muestra el fruto del Espíritu Santo, pero también usted está capacitado, escuche bien, para poder entender la Escritura, porque el Santo Espíritu estará ayudándole a usted, a entenderla cada vez más. Número 2, ¿cómo realizar una interpretación? Recuerde, el primer paso de oía era observar, recuerda. Entonces, si usted quiere realizar una buena interpretación, lo primero que tiene que hacer es observar, como vimos la semana pasada. Tome el tiempo necesario para leer con cuidado, observando, meditando. Ayudará a la observación, le ayudará a la interpretación. Cuando usted está seguro de que ya observó bien, entonces ahora se va al otro paso de la interpretación. ¿Se da cuenta? Como que llevamos un hilo, ¿sí? Primero, recordar que esto es espiritual. Necesitamos al Espíritu. De hecho, de Dios. De hecho, mucha gente, hermanos, se le olvida algo tan importante, que la predicación de la palabra de Dios es algo espiritual. Y que Satanás no quiere que se dé una buena predicación en la iglesia. Entonces va a estar criticando hasta la corbata del pastor, si todavía usa, ¿verdad? Va a estar criticando si habló bien o no habló bien. Va a estar poniendo atención en otras cosas, porque Satanás lo que no quiere es que nos concentremos en la palabra de Dios. Se nos olvida que es algo espiritual. Por eso el Santo Espíritu tiene un papel tan importante, tanto en la preparación de la palabra como a la hora de poderla dar. Entonces, lo primero tiene que ver con el Espíritu Santo, pedir ayuda al Espíritu Santo. La segunda es entender que la observación es algo vital para una buena interpretación. ¿Ok? Hay que observar correctamente. Hay que ver. Hay que reconocer verbos importantes. Hay que ver circunstancias que estaban viviendo. Hay que poder anotar esas cosas que son importantísimas. ¿Ok? Número 3. ¿Cómo realizar una buena interpretación? Haga uso de herramientas necesarias. Escuche bien esto. Para realizar una buena interpretación, utilice buenas herramientas. Es como mi padre, que fue plomero, fontanero por muchos años. Él en su casa
caja de herramientas, pues tenía las herramientas que necesitaba un fontanero, ¿verdad? Teníamos las llaves mecánicas, las pinzas, le llamábamos nosotros, y unas que se abrían, otras que cerraban, las Stilson, todo eso servía para el trabajo que mi papá realizaba. Me acuerdo una vez que llegó con unas ondas tan grandes, y yo le pregunté, papá, ¿y esto para qué sirve? Era como un chorizo, ¿verdad? ¿Y esto para qué sirve? Y me decía, hijo, con esto vamos a destapar las coladeras de los edificios. Vamos a comenzar desde el último piso del edificio y vamos a empezar a meter esas ondas, y esto va a destapar. Y yo decía todo. Y yo decía, wow, qué padre, de verdad, tener esa herramienta. Cuando nosotros trabajamos la plomería con mi papá, teníamos que soldar tubos de cobre. Hoy es poco lo que se usa el tubo de cobre, porque hoy el PVC ha venido mucho a hacer más fácil eso. Pero yo recuerdo que nosotros teníamos que tener una soldadora con la soldadora, y con lo que se iba a soldar el estaño, que se le llamaba, y poder arreglar todo eso. Esas son las herramientas para un plomero. ¿Cuál es la herramienta para un intérprete de la Biblia? Debemos de contar con un diccionario de la lengua española. Gracias a Dios ahora por internet es muy sencillo, ¿verdad? Usted solamente teclea ahí la Real Academia, ¿verdad? Y ahí puede ser. Pero también debemos de tener un diccionario bíblico, un diccionario teológico, o un diccionario teológico, otras versiones de la Biblia. Siempre es bueno poderlo comparar. Comentarios bíblicos, libros de usos y costumbres, etcétera. Usted debe de tener ahí su biblioteca, Si no la tiene física, virtualmente se puede hacer también. Hoy venden programas, cosas más rápido, ¿verdad? Yo tengo uno que se llama Logos, y ahí hay muchos libros, muchos que uno puede poder ver para poder utilizar sus herramientas bien adecuadas. Así que esto es importante, usar bien las herramientas. Usted debe de tener esas herramientas, y si no, pedir prestadas para poderlas usar, ¿ok? Entonces, cuando usted ya realizó esa interpretación, esa observación personal, usted está interpretando, entonces va y hace uso de esas herramientas. Creo que esto es lo más y yo creo que esto es lo más importante de lo que estoy diciendo también. ¿Cómo realizar una interpretación bíblica? Bueno, poniendo atención al contexto, poniendo toda la atención al contexto. Y aquí vamos a hablar de 3 tipos de contexto. Un contexto general, un contexto anterior a mi pasaje que estoy estudiando, y el contexto posterior a lo que estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando
Juan 3:16. Y ese es el pasaje que estoy tratando de interpretarlo correctamente. El general es estudiar todo el contexto de Juan. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién lo escribió, Juan? ¿Hacia dónde iba? ¿Dónde estaba? ¿Sí? ¿Quiénes eran sus destinatarios de ese evangelio? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban pasando ahí? Y luego, ya cuando tengo un panorama amplio de eso, me voy, ¿qué está arriba de Juan 3:16? ¿De qué viene hablando? ¿De qué viene hablando Juan capítulo 3? Antes del 16, ¿de qué viene hablando? ¿Por qué está el 16 ahí? No está aislado, ¿sí? Viene de una línea de pensamiento. Y luego después, ¿qué está después? Porque vuelvo a decir, no está aislado este 16. Entonces es necesario que nosotros podamos entender esto. El contexto nos va a ayudar mucho. Porque recuerde, ¿verdad? Que un texto, cuando lo sacamos de su contexto, dicen por ahí que tiende a ser un pretexto. Y muchas veces hay gente que predica de esa manera, ¿sí? Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿Quién sabe? De su imaginación, porque la escritura no dice nada de eso. Y ahí es donde está lo difícil, hermanos. Cuando usted está escuchando a alguien, cuando usted está escuchando algo que no le suena, que dice, ¿qué pasó aquí? Tiene que investigar. ¿Por qué? Porque a lo mejor está sacando el texto fuera de su contexto. Y es necesario que la persona que va a enseñar, que está estudiando, el intérprete, pueda entender y tener en claro qué está sucediendo a nivel global en el libro, en la carta, en el evangelio, qué está sucediendo un poquito antes, qué sucedió un poquito después. Por ejemplo, algo muy sencillo. Cuando estamos estudiando los deberes de los esposos, cuando dice esposa que amen a sus esposos, los esposos que las esposas se sujeten a sus esposos, que los esposos amen a sus mujeres, que los hijos honren a sus padres, que los padres no provoquen a ir a sus hijos. Ahí, ahí debemos de ver cuál es el contexto, porque no solamente sale de esa manera. Y Efesios capítulo 1 al 3 está hablando sobre la doctrina, sobre la teoría, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Y del 4 al 6 está hablando sobre cómo poner en práctica esto que acaba de enseñar. Y empieza a hablar del andar, de cómo debe de vivir el cristiano, y ahí es donde donde se encuentran estos versos. Y si usted se da cuenta, unos versos anteriores a esos va a decir que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, que el cristiano debe de andar en sabiduría, que el cristiano debe de buscar la voluntad de Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios vive de esa manera, pone en práctica eso, entonces no le va a ser difícil ser un buen esposo, o a la esposa sujetarse al esposo, o a los hijos honrar a sus padres, o a los padres tratar bien a sus hijos. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, ¿ok? ¿Cómo realizar una buena interpretación? Una buena interpretación, número 5, trate de comprender el texto por usted mismo. Esto es muy importante, porque hay gente que luego se quiere ir a las herramientas. ¿Qué dijo el otro pastor? ¿Qué dijo esta persona? No, vaya usted y estúdielo por usted mismo. Usted ponga en práctica, oía, observe, interprete, ¿sí? Y ya después de hacer su estudio o su interpretación, cuando ya la haya completado,
Entonces, sí, compárelo con otros escritores que hayan escrito de ese mismo tema. Lo bonito y hay mucha satisfacción, fíjense, hermanos, que cuando uno llega a una conclusión y va y la lee en un libro o la escucha de otro pastor reconocido, dice, ay, gracias a Dios no ando tan perdido, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo bonito, hay mucha satisfacción en eso. Yo les invito a que ustedes hagan la prueba sobre esto, ¿ok? Entonces, déjenme nomás irme un poquito para atrás para que ustedes puedan ver lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo realizar una buena interpretación? Número 1, pida la ayuda del Espíritu Santo, ¿ok? Número 2, recuerde el primer paso de oía, observar, porque si observo bien, voy a interpretar de una manera correcta. Número 3, haga uso de herramientas necesarias. Usted necesita herramientas necesarias. A mí mis alumnos del seminario me preguntaban, maestro, ¿y por qué usted tiene tantos libros? Ah, porque son mis herramientas de trabajo. Son mis herramientas de trabajo. Yo necesito, así como el electricista siempre anda con sus pinzas eléctricas y su desarmador y hacen todo con esas dos herramientas, ¿verdad? Nosotros debemos de traer nuestra Biblia, nosotros debemos de traer ¿qué sería lo otro? El texto griego, si lo podemos leer, si lo podemos ver, podemos traer pues un comentario bueno leyendo siempre y gracias a Dios que en el celular ahora ya podemos tener mucho de eso hoy en día. Así que las herramientas son importantes. 4, interprete poniendo la atención al contexto, ¿ok? El general, el anterior y el posterior. También trate de comprender el texto por usted mismo. Trate de, métase, estudie la palabra de Dios, interprete la palabra de Dios. Ya si ve que nadie tiene, pues aléjese de ese mismo pensamiento, entonces aléjese de ese pensamiento porque a lo mejor es una herejía en potencia, ¿verdad? Así que vamos viendo. Ok, un poco. Ok. Sabe que hay diferentes métodos de interpretación bíblica. Yo puse unos aquí, método alegórico, método liberal, método histórico gramático, pero también está el hiperliteralista, está el existencialista, el dogmático, está también el de este, ¿cómo se llama? Liberacionista, también están estos métodos, ¿verdad? Sabe que el método alegórico es espiritualizar las escrituras, tratar de espiritualizar más allá de las escrituras. Algunos le llaman alegórico místico también. Yo no sé si usted sabe que es el método que la Iglesia Católica Romana utiliza mucho, ¿verdad? El método alegórico. Y no solamente ellos, muchos cristianos también lo utilizan. Muchas iglesias cristianas la utilizan, el método alegórico. El problema es que se espiritualiza mucho.
Siempre voy a recordar la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que como San Agustín, que era una persona, un teólogo que tenía este método alegórico, alegorizó esa palabra, esa parábola del buen samaritano, ¿no? Donde decía cosas que uno dice, ¿será que eso es cierto? ¿Será que eso es cierto? ¿Sí? Pero cuando uno lee la escritura, entonces tiene que ver de qué está hablando, ¿sí? El hombre que cayó en manos de los ladrones, ¿verdad? El pecador totalmente, el mesonero, el mesón donde el mesón donde lo llevó iglesia, ¿verdad? Era la iglesia, ¿verdad? El mesonero, el apóstol Pablo, y uno dice, ¿y de dónde está eso? Un poquito que está fuera del tiempo, ¿verdad? Porque ni estaba el apóstol Pablo en ese tiempo, ni la iglesia, a Jesús ya había dicho algo solamente de que él iba a establecer su iglesia, ese anacronismo, ¿verdad? Que uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El método liberacionista, ¿verdad? Que en estos países centroamericanos ha llegado a tal extremo de interpretar la Biblia como salir de una esclavitud, ¿verdad? Porque Dios sacó al pueblo de Egipto, así como Dios lo sacó, nosotros también tenemos que sacar a la gente de la pobreza y si es posible agarren las armas. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está sucediendo ahí, verdad? Ahora, este método histórico, gramático y literario, que es el que nosotros utilizamos, hermanos. Este método es un método que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Como pongo aquí, como su nombre lo dice, es un método que se enfoca en una interpretación histórica, haciendo énfasis en los aspectos gramaticales del pasaje bíblico y lo estudia como un texto literario. Antes este método se llamaba el método literal, histórico, gramático, pero para separarnos un poquito del hiperliteralismo, por eso es que si se da cuenta se le dio cambio un poco, ¿verdad? Porque ponemos mucha atención al aspecto histórico, al aspecto gramático y al aspecto literario de la escritura. Entonces, cuando nosotros interpretamos con este método, le estamos haciendo justicia al texto bíblico. Estamos diciendo que ponemos atención en estos tres aspectos y ahorita vamos a agregar uno más. Estamos poniendo toda la atención en el aspecto histórico. Hay cosas que engloban ahí y que nosotros debemos poner atención, pero no se preocupe, que eso será la próxima semana donde estaremos estudiando esto. Lo gramático, aspectos gramaticales importantes y tratar la escritura como un texto literario y debemos de respetarlo de esa manera. Una narrativa no es igual una narrativa que una epístola, que una carta. Entonces debemos de respetar cada, cada aspecto literario que aparece y cada figura literaria. Es, es importante esto, hermanos. Para una sana interpretación, dice ahí 4 aspectos de la sana interpretación bíblica. Histórico, el aspecto histórico, lo que estamos hablando. El
el aspecto gramático, el aspecto literario y el aspecto teológico. ¿Ok? Pero esto solamente es para que ustedes vayan viendo estos aspectos, porque la próxima semana estaremos viendo 2 de estos aspectos en detalle. Así que no se lo vaya a perder. ¿Ok? ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué concluimos? Bueno, concluimos que para tener una sana interpretación se necesita que el intérprete sea un hijo de Dios, que se deje guiar por el Espíritu Santo y vivir en santidad. Si usted quiere interpretar, si usted quiere interpretar la Escritura, si usted quiere enseñarla, y para enseñarla, hermanos, hay que observar e interpretar la Escritura. No solamente es, a ver, hermanita, a ver, hermano, enséñanos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y usted dice, ¿y ahora qué voy a enseñar, verdad? Enseñar, ¿verdad? ¿Sí? Y agarra la Biblia y dice, y Judas se ahorcó. No, esto no sirve, ¿verdad? Y vuelve a agarrar la Biblia y dice, ve, tú ya es lo mismo. No, esto tampoco, ¿verdad? Lo cierra. Y vuelve a agarrar, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No, así no se interpreta la Biblia, hermanos. Así no se lee la Escritura tampoco. ¿Sí? Así no. Cuando usted tenga el privilegio de enseñar, cuando usted tenga el privilegio de interpretar la Escritura, recuerde, yo soy un hijo de Dios. Tengo la ayuda del Espíritu Santo, por eso me dejo guiar, pero también mi vida respalda lo que voy a hablar. ¿Ok? 2, no olvidar que hay actitudes para la interpretación de la Biblia, cualidades y principios y valores. ¿Ok? La humildad es muy importante. El amor que le tenga a los niños, el amor que le tenga, a las mujeres, el amor que le tenga a los varones a la hora de enseñar, a los jóvenes, es muy importante, hermanos. No solamente sacar conocimiento por sacar conocimiento, no, 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 no. Eso no, hermano. Eso no, hermanos. 3, recuerde interpretar a la luz del contexto para que su interpretación no se convierta en un bonito pretexto. ¿Ok? Siempre recuerde, estas palabras están dichas bajo un contexto. Nosotros hablamos de la misma manera. Si la persona, están hablando 2 personas, si llega una tercera y no sabe el contexto de lo que se está hablando, se va a perder. Por eso es que decimos, a ver, ¿de qué están hablando? Porque necesitamos meternos en ese contexto, ¿verdad? Y número 4, para interpretar la Biblia se necesita tiempo, recursos didácticos como libros, pero sobre todo, escuche bien esto, pero sobre todo, dejar que el Espíritu Santo lo ilumine. ¿Sí? Se necesita tiempo, hermanos. Se necesita recursos, pero sobre todo, la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que esto nos puede ayudar a entender cómo poder interpretar una sana interpretación. Que esto nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos ser buenos intérpretes y que la iglesia bíblica El Camino se ha caracterizado siempre por tener personas que enseñan la palabra de Dios de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque han hecho un proceso
de observar, de interpretar y de aplicar la escritura de una manera sana, de una manera buena. Hermanos, si Dios te está llamando a poder enseñar y tú necesitas un proceso de interpretación, yo creo que lo puedes hacer. Y para eso muchos hermanos de la congregación estamos dispuestos a ayudarte. Yo espero que el estudio de hoy te haya servido para entender la importancia que Pablo le dijo a Timoteo y que interpretes bien, correctamente, la palabra de verdad. Que Dios te bendiga, hermano.